Jesús. Amén. Dios les bendiga, los saludo a todos con la paz de Jesucristo. Bienvenido a Centro de Reforma y Avivamiento, los presentes aquí, los que están del otro lado, en nuestro canal de YouTube, Reviva TV. Paz y gracia del Señor para ustedes. Saludo también a todas las personas nuevas que han llegado por primera vez. Bienvenido, espero que se sientan como en casa. Dios tiene un milagro para tu vida. Dios tiene un milagro así como viste que Dios está obrando en estas personas, vos no vas a ser la excepción. Bueno, este último fin de año, ¿cuántos están percibiendo el fin de año? Que como todo diciembre viene pesado, ¿no? Viene cargado, algunos vienen cargando con deudas, otros con asuntos familiares, otros con asuntos de trabajo, y todo el peso de las fiestas, los gastos que hay que hacer, viene sobre nuestros lomos, ¿verdad? Y se siente. Y también todo el año trabajando. Pero dice el Señor que a los que esperan en Él, Él les renueva la fuerza. Así que yo declaro que esta noche va a salir completamente renovado, con fuerzas en tu alma y en tu espíritu. Y así como nosotros veníamos predicando el mensaje de la cruz a principio de año hasta más de mitad de año, pero este último tiempo, a fin de año, Dios me está llevando a hablar de manera profética. Esta noche, en mi corazón y en mi boca, hay una palabra profética de parte de Dios. También hay una enseñanza profética de parte de Dios, que va a impactar tu vida, te va a transicionar, porque estamos en un momento de transicionamiento. ¿Qué significa eso? Que estamos pasando de un lugar al otro. Que estás pasando de ser un creyente a ser un discípulo. Que estás pasando del 2024 al 2025. Que estás pasando como la hermana del luto al gozo del Señor. Que estás pasando del tiempo de espera al tiempo del cumplimiento de sus promesas. Que estás pasando del tiempo de enfermedad a un tiempo de sanidad. De un tiempo de opresión a un tiempo de liberación. Eso es lo que Dios tiene en esta noche para tu vida. Transicionamiento. Y así como ahora, fin de año, estamos hablando acerca de lo profético, de la venida de Cristo y todo lo que implica estas cosas, porque estamos a fin de año y estamos al mismo tiempo estamos en el fin de los tiempos. Así que yo creo que todo se está alineando conforme a la voluntad de Dios. Y me gozo en el espíritu por esas personas que han llegado por primera vez, fruto de las campañas, ya sean de Caraza, de Fiorito, de La Oculta. Vos no estás acá, déjame decirte, de casualidad. Dios te trajo porque estamos transicionando en los últimos tiempos, ¿sí? Y en los últimos tiempos va a crecer la oscuridad. El poder de las tinieblas va a crecer grandemente. El poder del anticristo, del espíritu que está en el mundo, va a crecer mucho. Pero a la vez, dice la profecía, que se va a levantar una iglesia guerrera, un ejército del Señor, que también va a combatir con la luz del evangelio esas tinieblas. Esos son tiempos de guerra muy tremendos. Hoy una hermana me decía, te soñé que venías vos y me mostrabas una prenda de guerra. Una prenda de guerra. De acá, de la parte de arriba. Y yo digo, wow, cómo se alinea con la palabra, porque la palabra de esta noche se llama el ejército del Señor, es decir, el ejército del fin de los tiempos y del juicio eterno. Tremendo. Mis títulos cada vez están cambiando más, se están pareciendo más a los títulos del apóstol José Duarte. ¿Eso qué significa? Que yo también estoy transicionando de lo profético a lo apostólico. No me estoy proclamando apóstol, estoy diciendo que estoy transicionando de un mover. La semana pasada hablamos de un mover profético, pero también un mover apostólico. Un mover profético porque estamos en los últimos tiempos hablando de la venida de Cristo y de las dinámicas de la iglesia en el mundo, pero también en lo apostólico, porque llegó el tiempo de ser enviado a diferentes ciudades del mundo para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Y vos, al ser parte de esta iglesia, del cuerpo de Cristo, vos también sos parte de este mover apostólico profético. Así que yo creo que el Señor activa la fe como activó esta mujer
que tomó la sanidad, activa tu fe para activar tu ministerio, para activar tus dones, para activar tu llamado. Porque vienen grandes tiempos de oscuridad a la tierra y solamente aquellos que crean en el resplandor de su gloria van a brillar en medio de la oscuridad. Dios está preparando a la iglesia para convertirla en el ejército del Señor. Presta atención. Eso. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Aquí en la tierra. ¿Ubicado en dónde? Justamente delante de mis ojos. El cuerpo de Cristo es la multitud de santos, creyentes, que están siguiendo a Cristo, que son la habitación. Tu cuerpo es la habitación del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor a vos, iglesia, te quiere transformar en un ejército, en el ejército del Señor. ¿Para qué? Para combatir estos tiempos de tinieblas que se vienen a la tierra. Dios no tiene otra arma, sino su iglesia. Su iglesia será la guerrera que va a derribar las fortalezas y las tinieblas en el tiempo del fin. Y para eso vamos a abrirnos al libro de Mateo capítulo 21. Mateo 21, 33 dice: esta es una parábola que nuestro Señor Jesucristo anunció delante, presta atención, de los líderes religiosos. Es decir, delante de los pastores y ministros y rabinos de su tiempo. También delante de los apóstoles de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo dio esta parábola. Dice, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. ¿Qué significa eso? Acá nos habla de Dios, que Dios plantó un viñedo. La Biblia, el apóstol Pablo nombra a la iglesia como la siembra de Dios, la labranza de Dios, el edificio de Dios. Vos sos labranza, jardín de Dios. ¿Y qué dice? Que el Señor la cercó. ¿Qué es cerca? ¿Se acuerda quién cerca? Son muros, alambres de púa que protegen a esa labranza, a ese jardín. Y también cavó un lagar. ¿Qué es cavar un lagar? Está hablando de los fundamentos de la fe, de nuestras enseñanzas que tenemos apostólicas y proféticas, basada en la Biblia. También, ¿qué dice? Construyó una torre de vigilancia. En esa torre de vigilancia está poniendo a los apóstoles y profetas del último tiempo, que van a estar intercediendo día y noche por los asuntos del Señor y cuidando y protegiendo y cercando a la iglesia de Jesucristo. Luego dice, es decir que en primera instancia, esta parábola, quiero decirte que habla del pueblo judío que rechazó y mató a los profetas y al mismo tiempo al Hijo de Dios, porque después vamos a leer un versículo donde son enviados siervos y son rechazados, y es enviado el Hijo de Dios y es rechazado. Pero este pasaje también es profético y aplicable para la iglesia del fin de los tiempos, la iglesia de Jesucristo. En el verso 33 vemos que Dios la cercó, la cavó, construyó un lagar y edificó una torre de vigilancia. ¿Qué está diciendo acá? Que el Señor a vos, iglesia, te equipó. Te dio armas de defensa, te dio armas de ataque, te dio la palabra, la Biblia, te dio el Santo Espíritu y un nombre para que guerrees, que es sobre todo nombre. Y con todas esas armas y ese equipamiento, vos no podés fallar. Vos tenés que dar fruto con todas las armas que el Señor te dio. La iglesia no tiene excusa de dar el fruto para Dios. Vamos a seguir leyendo verso 34.
Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, declara conmigo, se acerca el tiempo de la cosecha. ¿Qué hizo el dueño, el propietario de la viña? Mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos los que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos y golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Preste atención cuál es el cuadro. Dios se dice una parábola como diciendo: yo construí, soy el dueño de una viña y voy a arrendar labradores, que son ustedes, para que trabajen en mi viña. Yo les voy a pagar a ustedes para que trabajen en mi viña. Y mi viña es mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. El Señor me llamó a mí, el Señor lo llamó al pastor para trabajar como un labrador, a la pastora. De hecho, el apóstol Duarte te dijo: te doy una pala y un arado. Y esa pala y arado el Señor le dio a cada uno a los servidores, Javier, a los de la cámara de Reaviva. El Señor te dio una pala y un arado. Y el Señor te pagó para que vengas a trabajar en la viña. Y sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo? Verso 35. Los labradores, ¿y qué hizo el dueño de la viña? Se fue por mucho tiempo, dice la Escritura, pero mandó siervos de él a avisar que está llegando el tiempo de la cosecha y que ellos debían en ese trabajo dar fruto. Entonces, como que yo soy el Señor y estoy en otro país y le digo a mi siervo: anda a Centro de Reforma y Avivamiento y decirle a los labradores que están trabajando en mi viña que se acerca el tiempo de la cosecha y tienen que dar fruto. Anda, avisales. ¿Están entendiendo el cuadro? Entonces sigamos leyendo. Verso 35. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. ¿Fueron bien recibidos los siervos? No. Verso 36. Después, encima les mandó otro siervo, en mayor número que la primera vez. Y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es la obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Y cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron esas palabras de Jesús, se dieron cuenta de que le hablaba de ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta, a Jesús. Yo dije, este discurso, esta parábola, Jesús la dijo delante de pastores, de líderes, de rabinos y delante de los apóstoles de Cristo. Y en el verso 34, ¿qué Dios esperaba de los labradores? Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos, a los labradores, para recibir de esto lo que les correspondía. ¿Qué le correspondía al dueño? Recibir frutos, ¿verdad? Recibir fruto. Ahora, lo que Dios esperaba del arriendo de estos labradores era recibir los frutos
a su tiempo, porque así dice, a su tiempo. Era una expectativa razonable de parte de Dios, porque Él en ningún momento los apuró. No dijo, les pago, mañana me tienen que dar fruto. No, dijo, vamos a esperar a fin de año, el tiempo de la cosecha, yo voy a mandar a mis siervos para que ustedes me den la plata de lo que ustedes trabajaron. El Señor no los apuró. El Señor le dijo, a su tiempo, en el tiempo de la cosecha, voy a mandar a mis siervos a buscar el fruto. Y quiero decirte una cosa, Centro de Reforma y Avivamiento, Iglesia de Jesucristo, está llegando el tiempo del Señor, el tiempo de la gran cosecha, y el Señor te manda a pedir los frutos. Y una de dos, o te pones a trabajar por el fruto, o me vas a apedrear como profeta y siervo de Dios. Dios siempre nos da un tiempo para trabajar y producir fruto. ¿Qué fruto, profeta? Y uno puede, capaz que dice, bueno, los frutos del Espíritu, paz, gozo, bondad, amor. ¿Serán esos los frutos que Dios espera recibir? No, son los frutos de Mateo 3.8. ¿Qué dice Mateo 3.8? Vamos a leer ahí nomás en la pantalla. Mateo 3.8. Produzcan fruto que demuestren. Que demuestren. Dios llega el tiempo de dar fruto, y el fruto que Dios quiere de tu vida en su venida es el fruto del arrepentimiento. Verso 35 dice, los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a un tercero. ¿Para qué los envió a los siervos? Para recordarles que se acerca el tiempo de los frutos y que debían trabajar. Hoy yo como profeta y muchos profetas en el mundo y apóstoles tenemos el trabajo de avisarle a la iglesia de Jesucristo de que se está acercando el tiempo de su venida y que ellos deben preparar fruto de arrepentimiento para la venida del Señor. ¿Qué fruto de arrepentimiento? El que robaba, que no robe más. El que fornicaba, que no fornique más. El que mentía, que no miente más. El que caminaba torcido, que se enderece. El que estafaba, que sea íntegro. El que hablaba mal, que enderece su lengua. El que manipula, que sea manso y humilde. Frutos de arrepentimiento. Verso 36 dice, después les mandó otro más. O sea, el Señor mandó siervo y le dijo, se viene el tiempo de dar fruto. Y los que estaban trabajando le dijeron, ¿qué fruto? Dice que a uno los apedrearon. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Lo apedrearon por predicar, por anunciar el arrepentimiento. Dice, y a otros mataron. Dice, ¿qué hicieron con los profetas que yo les envié? Dijo Jesucristo en Mateo capítulo 3. Mataron a todos los profetas que les envié, predicando arrepentimiento. Los apedreados son los apóstoles. Los matados por los mismos creyentes son los profetas. Pero dice que el Señor dijo, volvió un siervo vivo y le dijo, Señor, mataron a todos los que vos nos enviaste. Y el Señor dijo, les voy a mandar un mayor número de siervos y de profetas. Y mandó más. Imagínate, los mataron y el Señor en su misericordia mandó más profetas para anunciar arrepentimiento. Declara conmigo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero déjame decirte una cosa. Va este tiempo de gracia, donde Dios te perdona, se está terminando. Este tiempo de gracia se está agotando. Y llega el tiempo del juicio. Y en el tiempo del juicio ya no hay más gracia. Va a haber juicio. Y en el tiempo del juicio se te va a demandar
¿qué hiciste con la cantidad de profetas que te mandé? ¿Qué hiciste con la cantidad de veces que te perdoné? ¿Qué hiciste con la cantidad de veces que viniste llorando y te levanté? ¿Por qué no diste el fruto que yo esperaba recibir? Y algunos hicieron del pecado una práctica constante, un lugar en donde vivir. Hicieron una carpa y se quedaron ahí, viviendo en el pecado. No hicieron algo de eso, de un camino pasajero. Lo perpetuaron. Y el Señor te va a decir en el día del juicio, ¿qué hiciste con la cantidad de gracia que yo te di? ¿No la usaste? ¿No diste el fruto que yo esperaba? Verso 37. Por último, ¿qué hizo el Señor? Les mandó a su propio hijo, pensando, mirá lo que pensaba Dios, a mi hijo sí lo van a respetar. Pero ¿qué hicieron con el hijo? Los judíos, los maestros, los pastores, ¿qué hicieron? Lo mataron porque este vino y dijo, arrepiéntanse. Y los judíos dijo, nosotros somos todos creyentes acá, ¿de qué nos vamos a arrepentir, chanta? Y así hay mucha iglesia hoy. Yo cuando todavía no era profeta, predicaba el arrepentimiento. Y un pastor me ninguneó y me dijo, el arrepentimiento es leche espiritual. Nosotros estamos para alimento más sólido. Porque el arrepentimiento es para el no salvo. Pero yo no le estaba hablando del arrepentimiento para salvación. Yo le estaba hablando del arrepentimiento que mantiene una relación correcta con el Señor. Ya seas apóstol, profeta, evangelista o maestro. El rango que tengas. Necesitamos el arrepentimiento continuo para tener una relación correcta con el Padre. Porque todos los días pecamos. Y todos los días necesitamos con la sangre del Cordero lavarnos. Lavar nuestra vestidura. Verso 38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué le hicieron a Jesucristo? El Dios dijo, lo voy a enviar a mi hijo, a este sí lo van a respetar. Pero lo agarraron los judíos y dijeron, ¿qué venía a predicarnos arrepentimiento? Si nosotros creemos en Dios hace mucho ya. ¡Pum! Y lo mataron. Cuando el Señor te envía un profeta, a vos que sos pastor, a vos que sos creyente hace 30 años, 40 años, 20 años, y te predica el arrepentimiento, recibilo en paz. Porque eso viene de parte de Dios. Y no pienses, arrepentimiento, esos son para los novatos. No piense así, no sea orgulloso. Porque usted todos los días necesita arrepentimiento de sus pecados. Porque todos los días pecamos, de palabra, de pensamiento, de acción. Y uno necesita lavarse continuamente con la sangre de Jesús. Matémoslos, dijo, para quedarnos con su herencia. Eso le hicieron los judíos a Cristo. Pero ahora, ¿a quién? Está bien, los judíos le fue enviado Jesucristo, el Mesías, Rey de Reyes. Dijeron, no queremos ningún rey acá, este falso rey. ¿Qué va a ser rey si duerme en el piso? ¿Qué va a ser rey de quién es este? Pero a la iglesia, ¿a quién nos fue enviado en la iglesia? ¿Dios? No nos fue enviado Dios. ¿Su Hijo en carne y hueso se nos fue enviado? No. ¿A quién recibimos de la Trinidad nosotros? Al Espíritu Santo. Entonces esta palabra es aplicable a aquellos pastores. Esto es una palabra profética. Aquellos pastores que no reciban el liderazgo del Espíritu Santo en su iglesia en este fin de los tiempos y sean como esos labradores que agarran y matan el mover del Espíritu Santo. Lo echan fuera al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está afuera tratando de entrar a la iglesia y hacer sus milagros, pero no le permiten. Porque creen esa falsa doctrina del cesacionismo, donde dicen que los dones pasaron, ya no existe apóstol, ya no existe profeta, ya no existe don de sanidad, ya no existe don de profecía, no existe nada. Entonces, ¿qué queda? Muéranse. ¿Cómo van a crecer? Sin ministerio y sin don.
No tiene lógica. ¿Y qué dicen estos religiosos? Matémoslo para quedarnos con su herencia. ¿Cuál es la herencia? Y muchos pastores detienen el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el púlpito no se lo quieren dar al Espíritu. Quieren predicar ellos. Porque las ovejas no se la quieren dar a Dios. Las quieren manipular ellos y someterlas a ellos. Usan a la iglesia, usan a las ovejas para trasquilarlas, para quitarle toda la lana. Y entiéndase la lana por su dinero. Pero está llegando el tiempo donde los verdaderos siervos, como el apóstol José Duarte, vamos a hacer campañas y grandes cruzadas totalmente gratuitas. Para que vean que la palabra de Dios no se vende. Con las cosas de Dios no se juega. No pague por ver un adorador que le está cobrando 40,000, 50,000 pesos. Ese está adorando a Baal. Ese está adorando a Mamón, el Dios de las riquezas. Se llevan millones. O sea que si una ancianita que no tiene plata, no tiene para la entrada para mirar a ese cantante adorador de Dios, ¿se queda afuera? Entonces el evangelio es para algunos, pero para algunos que tienen el bolsillo lleno nada más. Hermano, doctrina de Balaam. Doctrina de Balaam. A eso yo también le digo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Los que hacen congresos y cobran entradas, cara dura, ¿cómo vas a cobrar lo que recibiste por gracia? Tenés que darlo por gracia. No, es que no estás entendiendo el principio de cómo se mueve la economía. Profeta, hoy sin plata no compras silla, no compras esto. Claro que se compra con dinero todo, claro que sí. Pero miremos al profeta T.B. Joshua, por ejemplo. Hacía grandes cruzadas. ¿Cuánto sale el Estadio Azteca? ¿Cuántos millones? Y él llegó a México. Ni siquiera agarró la ofrenda que le habían levantado para él y se volvió a Nigeria. Y dijo, yo pagué el 99% de la cruzada en México. Para que no vengan ninguno de estos super apóstoles, super adoradores y me diga, ora por mi tía, ora por mi papá, ora porque él es el empresario que puso la plata para la cruzada. No, hermano. No, hermano. Arrepiéntanse, porque está llegando el tiempo del fin. Y Dios está levantando a su novia como una guerrera del ejército del fin de los tiempos, que va a ejecutar los juicios en la tierra y va a empezar por la casa de Dios. Llega el tiempo del fin para toda esa gente que está lucrando con el evangelio. No siga, no mire, no consuma ese tipo de evangelio, porque Pablo dijo, hay un solo evangelio. No hay dos ni tres, hay uno solo. Y si viene un ángel predicándole un evangelio diferente, caiga maldición sobre él, dijo Jesucristo. Esta palabra viene fuerte, hermano. Dice que matémoslo para quedarnos con su heredad, para quedarse con la heredad del Señor, con las ovejas del Señor, con el templo del Señor, con los diezmos del Señor, con los recursos del Señor. Son unos falsos maestros y falsos profetas. Verso 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? ¿Sabe lo que va a hacer? Juicio. ¿Y qué dice? Hará que estos malvados tengan, 41, un fin ¿cómo? Miserable. ¿Qué es un fin miserable? Es que estos ministros van a terminar en la miseria. ¿Qué es miseria? Bancarrota total espiritual primeramente. Bancarrota total en el ministerio. No van a ganar un alma. No van a crecer económicamente. Su salud va a ser frágil. Cualquier peste que anda en el aire los va a contaminar.
van a recibir mortandad, muerte prematura. Esto ya fue el inicio en la pandemia. Conozco un pastor que me dijo de mi denominación, en la cual yo tenía compañerismo en algún momento, 10 pastores murieron. Y yo tenía 10 vecinos impíos. Ellos no murieron, murieron los pastores. ¿Por qué? Porque eran pastores que impedían y retrasaban el mover del Espíritu Santo. Se adueñaron del púlpito, se adueñaron de los diezmos, se adueñaron de las ovejas, pero el juicio del Señor está llegando en este tiempo. Y eso no es broma, hermano. Aquellos que rechacen al Espíritu Santo a través de lo apostólico y profético, porque están rechazando el mover del Espíritu Santo. Hay un testimonio muy profundo, muy impactante de la evangelista Kathryn Kuhlman de los años 70. La iglesia se escandalizó, los líderes y el comité evangélico de Norteamérica se escandalizó porque Dios había levantado a una mujer. Imagínense si ahora todavía en internet se discute si las pastoras pueden pastorear. Imagínense en la década del 70. Fue una mujer muy prejuiciada. ¿Cómo va a ser una evangelista que lleva la campaña, que lleva las cruzadas de milagros tan grandes si es una mujer? Y el Señor solamente usa a los hombres. Y encima que era una mujer divorciada. Supuestamente tenía mal testimonio para muchos, según a sus propios ojos y su propio juicio. Pero el Señor levantó a esa mujer con un gran avivamiento, donde miles y miles venían en arrepentimiento, llorando, buscando la presencia de Dios. Y en una oportunidad, en un programa radial, ella confesó lo siguiente. Le estaban preguntando acerca de su llamado y ella dijo: el Espíritu Santo me mostró, Señor, ¿por qué me usas a mí si soy una mujer y me rechazan tanto? Y el Señor le dijo: tú no fuiste la primera para encabezar el avivamiento. Antes que vos llamé a 4 pastores y esos 4 pastores no estaban de acuerdo con el mover de milagros, señales y prodigios. Y vos fuiste la 5ª persona. Y tuve que elegir una mujer porque esos hombres no tuvieron la galla para ser apuntados como hombres de Dios, ser criticados. Muchos pastores quieren tener un vestido intachable. Quieren quedar bien con todo el mundo. Pastores, no podés quedar bien con todo el mundo, y mucho menos cuando la unción del Espíritu Santo está pesado sobre usted. Porque cuando la unción está pesado sobre usted, los enfermos se sanan, los endemoniados se liberan, y eso trae crítica, eso trae un gran escándalo, eso trae un movimiento, y sobre todo demoníaco, de críticas hacia usted. Pero los que están listos para recibir los juicios del mundo, déjame decirte que también está preparado para recibir el poder del juicio de Dios para enjuiciarlos a ellos. Porque dice el apóstol Pablo, los espirituales lo juzgan todo. Así que no, el temor al hombre es una trampa, pero temor al Señor es la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. Verso 43 dice: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes. ¿A quiénes? A esos líderes, a esos pastores, a esos maestros. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? El mundo espiritual, donde fluye el Espíritu Santo, donde habita, es la atmósfera del Espíritu Santo, donde es justicia, paz y gozo en el Espíritu, donde está lo sobrenatural, el poder de Dios. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca, ¿qué? Los frutos del reino. Así como el reino de Dios se le quitó a los judíos
Ojo, pastores, ojo, evangelista, ojo, maestro. Así como el Señor no respetó a los judíos y le quitó el reino y se lo dio a la iglesia, así, iglesia, mirá que si vos no das fruto de arrepentimiento, te va a quitar el reino de Dios y se lo va a dar a los que vos considerás son pecadores y que no son dignos de confianza. Nosotros éramos nadie en la iglesia con nuestros líderes. Al pastor y a la pastora la tenían ahí vendiendo pancho. Y no es por decir que ese trabajo no es digno, sino que no podían ver la capacidad de Dios en ellos. La pasión por el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios destronó de esos líderes por rechazar el mover del Espíritu Santo. Esa congregación se cerró, lamentablemente. Y lo lamento mucho, porque no es lindo ver a tu par negándose, cerrándose a Dios. Y supuestamente a estos que no eran nada, les fue dado el reino. Así Dios puede quitar a la iglesia y darle a gente que vos considerás que no son dignos, que no llegan a la altura, y ellos van a traer el avivamiento de Dios. A los judíos no les sirvió de nada los privilegios de raza. Ser de la tribu de Benjamín, ser de la tribu de Isaacar, usar kipá, usar barba, no les sirvió de nada, se los quitó Dios igual al reino y se lo dio a la iglesia. Así que a vos, pastor, a la líder de alabanza, líder de jóvenes, no, a Dios no le va a importar que vos seas hija de pastor. Dios no le va a importar cuántas veces ayunaste. A Dios no le va a importar. A Dios le va a importar que dé fruto de arrepentimiento. No venga acá, mi papá es pastor. Eso no sirve delante de Dios. Tengo 20 años de creyente. Eso no sirve. Lo vimos en la Biblia. Versos 42 y 43 dice: les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Verso 44, declara conmigo: piedra angular, piedra de refugio. Verso 44, el que caiga sobre esta piedra quedará como despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Preste atención acá. Cuando nosotros nos alineamos al señorío de Cristo y al liderazgo del Espíritu Santo, nosotros nos volvemos como esa roca, como una piedra angular. Somos una roca de refugio para gente que viene lastimada, para gente que viene desahuciada, que necesita el consuelo y un milagro de parte del Señor. Pero nosotros, si nos alineamos al Señor, también podemos ser la piedra de tropiezo para muchos evangelistas, pastores y maestros. Porque va a levantar la envidia sobre ellos, porque ellos dan frutos y ellos no son nada. Y yo soy pastor hace 40 años. Usted se tiene que gozar cuando sus hijos dan fruto. Y vos fijate acá. Por eso decía que Dios está haciendo de la iglesia el ejército del Señor de los últimos tiempos que va a ejecutar el juicio eterno. Y eso ya se está manifestando. A veces nosotros vemos los milagros como una bondad de Dios, una misericordia de Dios, que lo es, en parte lo es. Pero, por ejemplo, yo veo la sanidad como un juicio. Por ejemplo, esa mujer tenía problema en la sangre, ¿verdad? Diabetes. Cuando yo profeticé sobre ella, le puse juicio a esa diabetes. ¿En juicio con qué? Con la cruz de Cristo. Le cayó el juicio y fue sana. Cuando liberamos un endemoniado, usamos la cruz de Cristo y es un juicio sobre el demonio y es por eso que es libre. Declara conmigo: la iglesia, instrumento de juicio a las naciones. Tenemos que empezar a ver de esa forma la iglesia.
el instrumento que Dios va a usar para ejecutar el juicio a las naciones. Y ojo, pastores, nos está Dios trasladando ahora a otro nivel, a ir como de una manera apostólica a ciudades. Y usted sabe lo que va a pasar. Esa ciudad o va a recibir salvación o va a recibir el juicio de Dios. Dijo Jesucristo: oh Corazín, si hubiese hecho las maravillas y las señales que hice sobre ti, hace rato ya te hubieses arrepentido. Si hubiese hecho las señales que hice en Sodoma y en Gomorra, hace rato te hubieses arrepentido. Así que al llevar nosotros el evangelio a otra ciudad, vamos a ser como la piedra, que es Jesucristo. O la gente se va a refugiar en nosotros, o la gente va a tropezar con nosotros, porque va a ver, ese profeta usa barba, se pone una túnica, es raro. Superficiales, gente que mira lo de afuera, pero no tiene la visión para ver en el espíritu, para no reconocer un profeta, un apóstol, un evangelista, un pastor de Dios. Nosotros nos vamos a construir como el Señor Jesucristo en una iglesia roca, que vamos a hacer piedra angular para que muchos se afirmen, o vamos a hacer piedra de tropiezo y vamos a ejecutar juicio de parte de Dios. La roca de refugio es la misma roca con la que tropiezan. Preste atención. Las aguas del diluvio que hicieron flotar el arca en el juicio son las mismas aguas que mataron a los habitantes de la tierra en los días de Noé. El trono donde de repente Jesucristo declara misericordia y salvación para ustedes, de ese mismo trono le va a decir a los pecadores: ustedes váyanse al infierno. El día del arrebatamiento, todo lo que estoy pronunciando son días proféticos que van a suceder. Y ahora estamos en el fin de los tiempos, es decir, estamos en tiempos proféticos. ¿Y qué viene en este tiempo profético, profeta? ¿Qué estamos esperando en la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe lo que es el arrebatamiento de la iglesia? Sencillamente que Cristo viene y se lleva a la iglesia en una abducción. Y en el arrebatamiento, ¿qué va a pasar? El arrebatamiento para usted, ¿para qué es? Para salvación. Y para el mundo, para condenación. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo, ya le voy a explicar esto, el espíritu del anticristo ya está en el mundo, se está moviendo. Guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, hambre, cae la moneda, cae la economía, muerte de acá, muerte de allá, enfermedades nuevas. El espíritu del anticristo ya se está moviendo ahora en este mundo. Pero, ¿qué lo frena a él para que la maldad avance y no mate a todo el mundo? ¿Sabes lo que lo frena al anticristo ahora para que no vengan ahora y nos acribillen a balazo acá adentro? Porque va a llegar un día donde no se va a poder predicar el evangelio. Va a llegar un día donde usted no va a poder venir a la iglesia porque va a estar prohibido. Donde los cristianos vamos a tener que predicar de casa en casa, ocultos, en catacumbas, en cuevas, porque va a haber persecución para la iglesia. ¿Usted está preparado para ese día? Ahí van a quedar los fieles, los que andan tibios, los que andan jugando con Dios, los que andan coqueteando con el pecado. Eso van a ser eliminados a lo primero de todo. Porque le van a poner un arma en la cabeza y le van a decir: ¿usted abandona la fe o no la abandona? Bueno, sí. ¿Cree en Jesucristo o no? No creo. Pero al negar a Dios, negaste tu salvación. Entonces, ¿qué está deteniendo el avance del anticristo ahora? ¿Sabes lo que lo está deteniendo? Tus oraciones. El Espíritu Santo que vive acá. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? No está en el aire. El Espíritu Santo está acá adentro. Y nosotros oramos de día y de noche, ayunamos de día y de noche.
y la oración que nosotros hacemos, al enemigo lo frena y no puede terminar su trabajo de maldad en el mundo. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo frena. Pero vamos a leer este pasaje de 2 de Tesalonicenses 5 al 12. Creo que es, sí. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Mira lo que dice, preste atención. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, al anticristo, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Ahí está, acá hay algo que detiene la manifestación de... ¿Y qué es eso? ¿Qué lo detiene? Lo detiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en vos no le permite al anticristo avanzar, cerrar las iglesias, matar a las personas. No le permite, gracias a que usted y yo estamos orando todo el tiempo. Pero el día del arrebatamiento de la iglesia, ¿vos qué vas a hacer? Quitado del mundo. Y cuando se quita la iglesia, ¿qué se quita en este mundo aparte de la iglesia? Porque el Espíritu Santo, ¿dónde vive? En vos. Entonces cuando vos sos quitado, el Espíritu se va de la tierra. Y eso es como que la barrera se sale. Y el anticristo ahora tiene toda la furia para atacar a la humanidad. Ahí lo que lo detiene al anticristo somos nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Y vos fíjate que el arrebatamiento, que es un evento profético, que es para salvación para la iglesia, es de juicio, de condenación para el mundo. La misma piedra que fue de refugio fue una piedra de tropiezo. Las mismas aguas que fueron de salvación fueron de condenación. Y así el mismo rapto que es para salvación para ti es de juicio para el mundo. Tienes que comprender que tú y yo somos el instrumento que va a ejecutar juicio en la tierra. Esto, versículo, es una advertencia recordatoria. Así como los siervos enviados a los labradores les advertían, está llegando el tiempo de la cosecha, está llegando el tiempo de la cosecha, den fruto de arrepentimiento porque el Señor vuelve. No te distraigas con las redes sociales, deja de entretenerte, comenzá a entrenarte en el Espíritu porque el Señor viene. La iglesia será la que ejecuta los juicios del Señor. Y para afirmarte esta palabra, vamos a algunas escrituras que nosotros tenemos que cumplir. ¿Querés verlas? Vení conmigo a Salmo 149, 5. Que broten de su garganta alabanzas a Dios y haya en sus manos, en las de ustedes, una espada de dos filos, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos. Hermano, usted va a tomar venganza y va a castigar a los pueblos de este mundo. Verso 8. Para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro, para que se cumpla en ellos, es decir, en la iglesia, la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos, ¿quién? Ángeles. No, Jesucristo, no, el Espíritu Santo, no, de ustedes van a enjuiciar al mundo. ¿Y cómo termina? Con una alabanza, aleluya, alabado sea el Señor. Esto no es vanagloria, esto es tu identidad, sos una iglesia, un ejército, sos el ejército del Señor. Otro versículo, vamos a Judas 1, leemos en el nombre de Jesús. También Enoc, ¿quién fue Enoc? Un profeta. El séptimo patriarca a partir de Adán profetizó acerca de ellos. ¿De quiénes? De mí. De la iglesia del fin de los tiempos. Dice, miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Pero ahí la palabra original en hebreo es sus santos. Y se entiende ángeles como se entiende en Apocalipsis 1, 2 y 3, que ángel significa el guardián, el pastor, el apóstol de su ciudad. Es decir que si nosotros entendemos esto, no habla de los ángeles que están, los seres espirituales, sino de la iglesia.
Leamos otra vez verso 15. Para someter a juicio, ¿quién? Usted, iglesia, a todos, y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él, es decir, contra Jesús. ¿Qué significa esto? Que usted es un instrumento de juicio. Apocalipsis 3. Ahí nomás, dado 2 hojas para adelante, seguro usted tiene Apocalipsis 3. 3, versos 21 y 22. Vamos a ver la naturaleza de la iglesia, la identidad de la iglesia. Declara conmigo: una iglesia guerrera, un ejército del Señor. Verso 21 y 22. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo. ¿En dónde? En mi trono, como también yo vencí, es decir, como venció Jesús, y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído, que oiga lo que el profeta dice a través del Espíritu Santo. Vas a ser la iglesia que sentencia a este mundo. ¿Y por dónde va a empezar este juicio, profeta? Primera de Pedro 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. ¿Por dónde va a empezar el juicio? Por nosotros. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Imagínate si el juicio empieza por nosotros, que somos los santos, los escogidos de Dios. ¿Qué le espera al mundo? Que son unos pecadores que están en contra del Evangelio. Pero tenemos que entender qué significa juicio en la casa de Dios. Porque ahí no está hablando de juicio condenatorio, está hablando de juicio correctivo. ¿Amén? Declara conmigo: no juicio condenatorio, juicio correctivo. Y el juicio correctivo para la iglesia no es para destrucción, sino para edificación, para que vos pases a otro nivel. Así como vos, siendo papá, corregís a tu hijo. ¿Para qué? ¿Para matarlo? No, para que sea mejor persona. ¿Cuánto dicen amén? Entonces tenemos que entender el juicio a la luz de los ojos del Padre. Amén. Pero Dios no va a tener misericordia del mundano. No va a tener misericordia del pecador, del que no conoce a Cristo. Porque ha rechazado su única vía de salvación, que es el Evangelio. Por ese Evangelio, poder de Dios. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque los centinelas, es decir, escucha bien, Satanás no puede destruir la iglesia. No, porque Satanás derribó una iglesia allá en Caraza, una allá en Jardín. No. Satanás no puede destruir ninguna iglesia. Pero si yo vi una iglesia que se cerró, que se vino abajo, estaban todos en adulterio, se enteraron todo. Yo vi, profeta. No. ¿Sabes lo que pasó ahí? Como los pastores y líderes de esa congregación no activaron los juicios correctivos a sus filigreses, a sus fieles, a sus ovejitas, la tolerancia del Señor se acabó. Porque aún en tiempo de gracia, como ahora, donde recibimos la salvación por gracia, aún en la gracia, Dios tiene una tolerancia con el pecado. Cuando digo una tolerancia, digo un lapso de tiempo indeterminado, donde Dios dice: ya está, ya no aguanto más. Esta situación no iba más, no tiene la actitud de arrepentimiento, no la tiene. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Como el ángel de la casa, como el apóstol de la casa, el profeta de la casa, no está corrigiendo a sus maestros, a su evangelista, a sus ovejas, entonces sale a la escena el mismo Jesucristo y emite juicio en esa casa. Y hiere con juicio en esa casa. Porque usted, pastor, no lo está haciendo. Usted dice: ¿por qué se me cerró la iglesia? ¿Por qué se me dispersaron las ovejas?
¿Por qué caímos todos en adulterio, en pecado, en idolatría? ¿Por qué mis ovejas se pelearon unos con otros? Porque usted no emitió los juicios del Señor en tiempo y forma, y tuviste, y Dios se vio obligado de tomar la iniciativa y corregir Él. Y no estás entendiendo nada porque hace rato ya has perdido la comunión con el Señor. Hermano, en el libro de Apocalipsis 16, 1 y 2 dice: oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor. ¿De quién? De Dios. Cuando la paciencia de Dios, la Biblia representa la tolerancia de Dios como si fuese una copa. Una copa que se va llenando, te ve en pecado, te ve en fornicación. El Señor espera, dice: esperen. Le puse un profeta en la casa, le puse un pastor en la casa, le puse un pastor que le está hablando. El pastor ya le habló una vez, ya le habló 2 veces, ya le habló 3 veces. Y la copa por acá, dice: le mostré en sueño. Vino un hermano y se le acercó, le dijo que tuvo una visión, que se tiene que arrepentir. Vino el pastor, le corrigió por 4ª vez. Y llega un momento donde la copa, ¿qué pasa? La tolerancia de Dios se rebalsa, porque ya le dio mucha oportunidad para que cambie y usted no cambió. ¿Y sabe lo que pasa en el cielo? Esa tolerancia se derrama. Y cuando se derrama, ¿qué cae? Vamos a leer versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque has, ¿qué? Juzgado. ¿Pero cómo juzga el Señor? Correctamente. Verso 6. Ellos derramaron la sangre de los creyentes y de los profetas. ¿Ve? Lo mismo que pasó cuando el Señor envió a los profetas a la labranza, a la iglesia del Señor, pero mataron el mover del Espíritu Santo, mataron a los profetas, mataron a los apóstoles. Dice: y tú le has dado de beber sangre como se la merecen. Verso 7. Oí también que del altar se respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. ¿Cómo son los juicios del Señor? Pastor, se te quemó la iglesia. Pastor, se te fue la gente. Pastor, se destapó la olla del pecado oculto. ¿Por qué? Porque no corregiste a tu iglesia en tiempo y forma, y el Señor tuvo que derramar la copa de su tolerancia por causa del pecado. Verso 10 y 11, mirá qué pasa cuando se derrama la copa. El 5.º ángel derramó, ¿qué derramó? ¿La copa de qué? De la ira y la tolerancia de Dios. Su copa sobre el trono de las bestias. Entonces el reino de la bestia quedó sumido en oscuridad. La gente que hacía se mordía la lengua del dolor. Verso 11. Y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. Verso 15. Cuidado, vengo como un ladrón, dice el Señor. Dichoso el que se mantenga despierto. ¿De qué estamos hablando en las últimas predicaciones? Mantenernos como un centinela, vigilante, despierto. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. El Señor viene, y que no te encuentre con tu vergüenza sin la sangre de Jesús. Y cuando digo sin la sangre de Jesús, es sin arrepentimiento. Porque la tolerancia de Dios se está llenando, la copa se está llenando y se puede volcar sobre tu vida. Todos cometemos pecados miserables, vergonzosos, pero es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de hacer arrepentimiento y fe en el Señor. Y decir: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y la tierra, y me vuelvo a ti, Señor, para ser un vigilante, para ser un centinela, para interceder de día y noche por los santos, por la iglesia, por las naciones. Y cuando los siervos de Dios, apóstoles, profetas, pastores, no corrigen la iglesia, la tolerancia de Dios se llena y toma la iniciativa y ejecuta los juicios del Señor.
Vos tenías que haber ejecutado el juicio en tu iglesia. Pero como no lo ejecutaste, pastor, el Señor tuvo que derramar la copa de la ira. Pero recordá que esa corrección que el Señor trajo sobre tu congregación es una corrección para vida. Tenés que aprovecharlo para que sea una oportunidad para vida y no para muerte. Pero tu respuesta ante el juicio de Dios va a determinar qué clase de corazón tenés. Tu respuesta, tu reacción al juicio correctivo de Dios va a determinar qué corazón tenés. Si tenés un corazón orgulloso, te vas a endurecer para un juicio eterno. Pero si tenés un corazón humilde, quebrantado y humillado, vas a ser como David, que recibe la doble porción y el favor del Espíritu Santo. Y es restaurado el reino de Dios a tu vida. Dale un aplauso. Por eso el gran apóstol Santiago dice en 3:1: hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. ¿Qué está diciendo la Biblia acá? Hey, ¿cuántos de ustedes quieren ser maestros de la Biblia? Enseñar a sus hermanos. Todos los que levantaron la mano y dijeron amén. Dice: no pretendan ser muchos, ser maestros. Porque el maestro, ¿qué adquiere de parte de Dios? Más conocimiento. Y al tener vos más conocimiento bíblico, sos más responsable. Porque vos, sabiendo lo bueno que tenés que hacer, haces lo malo. Por lo tanto, tu culpa se vuelve el doble. Y si usted quiere ser maestro, guía de los demás, usted tiene que ser un ejemplo en santidad, en integridad y en conducta y buen testimonio de parte de Dios. Por eso dice, no se hagan maestro. Porque ¿qué dijo en otra parte de la Biblia? Mejor le hubiera sido no conocer nunca el Evangelio, que habiendo conocido el Evangelio, se apartaron de la verdad para su propia destrucción. Lo peor que te puede pasar es conocer el Evangelio y apartarte. Porque el Hijo de Dios que se aparta, el diablo le machaca, le machaca, le machaca, le machaca. Lo enferma, le roban, pierde el matrimonio, cae en pecado vergonzoso. Todo el mundo se entera, lo echan del trabajo, anda de juicio en juicio. En vez de andar de gloria en gloria. Por eso dice, no se hagan maestros. Pero no lo dice para que vos no seas maestro. Dios no quiere que yo sea maestro. No, lo que está diciendo es que tu conducta y tu creencia vayan alineadas y no tengas un doble relato. Santo, santo es el Señor. Llega a tu casa, guacho, hijo de Pepe. Doble relato. Hipócritas. Mis ojos son para ti, Señor. Pasa una chica y le miro así. Hipócritas. ¿Qué le pasa a aquellos que son maestros pero no? ¿Qué viene sobre ellos? Un juicio más severo. No dice juicio de condenación. Dice una corrección más fuerte. Porque el Señor no te castiga para enviarte al infierno. Él no está lleno de odio. Él está lleno de compasión y misericordia. Y la corrección de Dios para tu vida, ¿sabes para qué es? Para que vos te salves. Para que no te pierdas. Pero el juicio del Señor viene y Él te va a decir, ¿qué hiciste con toda la gracia que te di? ¿Qué hiciste con todas las oportunidades que te di? ¿Qué hiciste, chabón? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con todas las predicaciones que te predicó el profeta todos los sábados por 15 años? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con todas las veces que tu mujer te perdonó la infidelidad? Cabezón, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con todas las oportunidades que te dieron en la iglesia de volver y no te juzgaron? ¿Qué hiciste? El Señor te pregunta en esta noche. Y espero que tomes esto con humildad
para ser corregido y no te endurezcas para ser condenado. Porque el Señor a los que corrige ama. ¿Y sabes por qué te corrige? Porque te considera un hijo. Si Dios no te considera un hijo, ni te mira, ni te habla. Por eso los bastardos, ¿qué es bastardo? Sin papá. Los bastardos reciben corrección. Por eso roban, por eso matan, por eso se drogan. Porque no tienen papá que lo corrija. Porque cuando lo corrige, dice la Biblia, Dios le ama. Los que son papá acá, cuando corregí a tu hijo, ¿es porque lo amá o no? Porque no querés que se muera ese pibito, esa nenita. Vos no querés que se muera, por eso le corregís. Y ahí está el amor de Dios. La manifestación del amor de Dios menos entendida es la corrección. Es el juicio. Pero ¿qué dijo el rey David? Señor, vengan tus juicios sobre mí, porque tus juicios son más dulces que la miel. ¿What? ¿Qué está pidiendo este loco? El rey David pedía juicio. Está loco, el juicio para allá. El castigo de Dios para allá. Pero ¿por qué el rey David pedía el juicio de Dios y además lo alababa como si fuese que era más dulce que la miel? Como que es algo sabroso. Que te castiguen, que te corrijan, que te digan en la cara que sos un hipócrita. Eso no es nada bueno, no te hace sentir bien, aunque el fruto es de vida. Pero ¿por qué David decía tus juicios son más dulces que la miel? Porque él sabía, el profeta Natán le dijo, mira, tenés 3 opciones. O te corrige el ejército enemigo, que te van a matar. Primero van a matar a tus hijos delante tuyo, los van a degollar. Y a vos te van a cortar los dedos y te van a poner una cadena y vas a ser el perro de ellos. Vas a comer migaja de la mesa enemigo. Segundo, el diablo, Satán. Va a venir Satán, te va a poner una enfermedad en el cuerpo, Y por último, la corrección de Jehová. Y David dijo, yo quiero la corrección de Jehová. ¿Por qué dijo yo quiero la corrección de Jehová? Porque David sabía que el diablo y el enemigo no iban a tener misericordia de él, pero que los juicios del Señor estaban llenos de misericordia para sus hijos. Lleno de vida, da un fruto de vida y arrepentimiento. Por eso David decía, Señor, yo deseo tus juicios como la miel. Gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo también se queja de cómo puede ser que haya pelea entre hermanos y no haya quien haga juicio en la casa de Dios. ¿Acaso no hay sabios que hagan juicio en la casa de Dios? Que se están peleando por un terreno, por una heredad, van a los abogados del mundo para ser vergonzados, porque el mundano te dice, y ustedes no son cristianos que se pelean entre ustedes, para vergüenza suya los digo, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso en la casa de Dios no hay apóstoles, no hay profetas que hagan juicio de mi parte? Y con justa sabiduría repartan las cosas. Primera de Corintios 6, 2, 3. Dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Tremendo, hermano. Vas a juzgar al mundo como los versículos que te leí antes. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? Por pelea entre hermanos. Que este dijo, que este no dijo. Y no saben que aún a los ángeles los juzgaremos, cuánto más los asuntos de esta vida. Hermano, la iglesia va a juzgar a los ángeles. Vamos a estar en el juicio del Señor y el Señor nos va a decir, ¿qué veredicto le das al demonio que enfermó tu hijo? A ese ángel caído que enfermó tu hijo en el año 2024. ¿Qué juicio le vas a dar a Satanás por traicionar al Padre en el cielo? Te va a dar a vos el juicio. Pero el profeta Joel profetizó sobre un invencible e imparable ejército del Señor en los últimos tiempos, en estos tiempos proféticos. Vamos a Joel 2. Joel capítulo 2, verso 1 al 11. Ahora lo que estoy a punto de leer, preste atención. En la iglesia antigua se practicaba la lectura en comunidad. Y lo que vamos a hacer ahora es practicar la lectura profética en comunidad.
Y ahora el Espíritu Santo va a soltar algo profético. Mientras yo lea esto, el Espíritu Santo va a estar soltando el espíritu de profecía sobre muchos de ustedes al comprender su identidad como guerrera de Cristo, como una iglesia guerrera, como una iglesia que trae juicio. Juicio sobre la enfermedad de tu casa, juicio sobre la pobreza en tu casa, juicio sobre la delincuencia en el barrio, juicio sobre la corrupción en el país, juicio. Los que te rechazan les caerá juicio. Así que vos tenés que orar no para que te rechacen, vos tenés que orar para que acepten el evangelio. Porque en el momento que un hijo de Dios va a predicarle a alguien y ese alguien le dice no a Dios, esa persona en cualquier momento le agarra una enfermedad, se muere antes de tiempo, le pasan cosas terribles. ¿Por qué? Porque está rechazando al Hijo único de Dios. Por eso nosotros tenemos que orar: Señor, ten misericordia de los pecadores, ten misericordia de mi marido alcohólico, ten misericordia de mi hijo rebelde, ten misericordia, porque si rechaza el evangelio está rechazando la última oportunidad de su vida. Y como dijimos, si vos, él, si tu hijo, tu madre, quien sea, no te usa a vos como una roca de refugio, te va a usar como una roca de tropiezo. Y dice que cuando la roca cae sobre vos, los aplasta. La misma roca que salva es la misma roca que condena. Y la roca es la iglesia también, no solamente Cristo. Vamos a leer en el espíritu de profecía, Joel 2, 1 al 11. Toquen la trompeta en Sión. ¿Qué es Sión? La iglesia. Oreb eran los judíos donde recibieron la ley. Pero Sión, en el libro de Hebreos, dice que es la iglesia del Señor. Por lo tanto, acá dicen: toquen la trompeta en la iglesia, den la voz de alarma en mi santo monte. ¿Ustedes escucharon hoy el shofar que estaba sonando? Hoy estaba sonando el shofar. Y cuando sonó el shofar salió un espíritu de profecía muy fuerte. Y eso va a agarrar tu corazón para prepararte en este último tiempo. Para que yo pueda dar una palabra profética que quebrante tu corazón. Para que veas no solamente la misericordia de Dios, también puedas ver la severidad de Dios. Dice: tiemblen todos los habitantes del país, Argentina, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo, la iglesia, un pueblo fuerte y numeroso, pueblo que nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrán las generaciones futuras. El fuego devora delante de ellos, delante de nosotros. Cuando vayamos a las ciudades, a las naciones, irá el fuego del Espíritu Santo quemando todo mal. El fuego devora delante de ellos, detrás las llamas lo queman todo. Antes de su llegada, el país se parece al jardín del Edén. Después queda un desolado desierto. Nada escapa de su poder. Ushuaia, así te dice el Señor: si aceptas al profeta, estás aceptando a Jesucristo. Y si aceptas el evangelio, gran salvación viene. O si no, viene juicio, fuego de juicio. Verso 4. Tienen aspecto de caballo. ¿Quiénes? La iglesia, el ejército del fin del tiempo. Dice que tenemos aspecto de caballos que galopan como corceles. Y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla, dice el Señor. Ante él se estremecen las naciones. Todo rostro palidece. La gente cuando te vea en el poder del Espíritu Santo, a vos predicando, van a palidecer. Así como los fariseos, los falsos creyentes, palidecían ante la gran predicación de Esteban. Cuando predicaban el poder del Espíritu Santo y le apedreaban y rechinaban sus dientes con su falsa doctrina. Pero Esteban dice que veía la gloria del Señor. En el fin de los tiempos el rostro de la iglesia va a brillar y el rostro de los falsos pastores y falsos profetas va a palidecer. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Verso 7.
atacan como guerreros, escalan muros como soldados. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. Esa palabra es para ustedes, servidores de Cristo. Cuando sean enviados juntamente con este profeta y estos pastores, ustedes van a ser como acá, como dice, como un ejército sin romper la formación, en marcha. Cruzando murallas, las murallas del enemigo. Verso 8, no se atropellan entre sí. ¿Qué significa eso? Que no hay pelea entre ustedes, que hay comunión, que no hay confusión, que no hay desorden. Y cada uno marcha en línea. Se lanzan entre flechas sin romper filas. Verso 9. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Y yo declaro que por muchas ventanas de los celulares nos vamos a meter a través de Reaviva TV. Y profetizo que muchas almas nos vamos a meter en sus hogares, como en el hogar de esa mujer que recibió a través de Reaviva TV, a través de esa ventana de televisión, su sanidad. Sí, dale un fuerte aplauso a Jesús. Se meten por las ventanas como ladrones. Verso 10. Ante este ejército, ¿qué hace la tierra? Tiembla y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurece y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. ¿Qué va delante del ejército de la iglesia? La voz del Señor, la voz tronante. No el silbido apacible, la voz tronante del Señor, que es la voz profética. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Mira que dice, innumerables sus tropas. Eso nos habla de para que nosotros tengamos una iglesia innumerable. ¿Qué significa que va a venir? Una gran cosecha de almas sin precedente en la historia de los siglos, hermano. Viene una gran cosecha de almas de este avivamiento que yo estoy profetizando desde que me convertí a Cristo. Porque ese fue un tiempo cronos, un tiempo de preparación, pero ahora está llegando el tiempo kairos, el tiempo de la profecía cumplida para centro de reforma y avivamiento. Gloria a Dios. Tengo más lectura profética, capítulo 3 del mismo libro. Lea conmigo y llénese, porque mientras usted va leyendo, el espíritu de profecía va ministrando algo en su corazón. Capítulo 3, 9 al 16, y con este termino. Proclamen entre las naciones, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados. Como le decía, hoy una hermana me dijo, te veo que venías así sonriendo, profeta, y tirabas a decir, decía, esa es mi remera. Una remera camuflada de guerra era. Oh, Dios mío, esto es profético. Proclamen entre esto de las naciones, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de guerra, forjen espada con los asadones. ¿Qué significa eso? Los asadones son instrumentos del trabajo, ¿no? El trabajo común. Pero con eso hagan espadas, hagan armas de guerra. Ya no es tiempo de ser liviano con el evangelio. Ya no es tiempo del amor que perdona todo. Ahora tenemos que corregir, tenemos que hacer armas de guerra, armas de milicia. Amén. Sigue diciendo acá. Forjen espada con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde, soy un valiente. A ver, digamos los cobardes, soy un valiente. Tenemos mucho cobarde entonces. Gloria a Dios. Dice, dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Señor, a tus valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? El espíritu de la profecía está clamando, está diciendo, Señor, haz bajar a los valientes para enviarlos como apóstoles a toda ciudad, a toda nación. Dios nos está preparando, hermano. Ustedes no se dan cuenta en el tiempo que nos estamos viviendo. Estamos en el tiempo del fin. Sos el protagonista de esta gran historia. No te lo pierdas. Verso 12. Movilícense las naciones. Suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos.
mano a la hoz, que la mies ya está madura. ¿Qué significa eso? Una cosecha de almas muy grande. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. ¿Para qué pisas uva? Para los juicios de Dios. Por una parte bendición, por otra parte juicio. A donde Dios nos lleve, cuando nos acepten, van a recibir paz. Cuando nos rechacen, va a venir juicio. Porque vos sos la iglesia que va a traer los juicios eternos del Señor a esta tierra. ¿Y qué sigue diciendo? Vengan a pisar las uvas que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan. Tan grande es su maldad. Verso 14. Multitud tras multitud. ¿En el valle de dónde? De la decisión. Vamos a empujar a las naciones y a las ciudades a una decisión por Cristo. Ya no evento esto. No. Ahora a decidir por Cristo, al arrepentimiento y a la fe. Va a venir el evangelio del reino, hermano, una vez más, en el poder del Espíritu Santo. La iglesia va a dejar de hablar pavada y vamos a empezar a predicar el evangelio eterno. Vamos a llevar a las multitudes al valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecen el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas, rugirá el Señor desde Sión. ¿Qué significa eso? Rugirá el Señor desde la iglesia, tronará su voz desde Jerusalén, esos los israelitas, y la tierra y el cielo temblará, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fuerza para los israelitas. Dale un fuerte aplauso a la palabra profética de esta noche.